Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que allá en casita estén muy bien. Chicos y chicas, el programa del día de hoy es en general para hombres y mujeres. Tenemos una invitada de lujo que viene a compartir con nosotros varias experiencias y sobre todo este movimiento que está en lucha de corazón y profesión. Ella es la licenciada Mariela Castro Flores, es activista por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, al igual que la libertad religiosa. Creo que tenemos mucho que aprender, así es que te invito a que te quedes en esta plática que trataremos de ser un poquito abiertos y claros. Te doy la bienvenida, Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo que Sí. el horario en que la audiencia nos esté escuchando. Pues estoy muy contenta y agradecida por este espacio para platicar de estos temas que son tan pertinentes y necesarios en este momento, y que a propósito de la fecha que ya se aproxima, el 25N, que es el día conmemorativo, ¿no?, de la erradicación contra todas las formas de violencia contra las mujeres, pues bueno, es aún más relevante. ¿Puedes platicar un poquitito sobre esta asamblea? Mira, Marea Verde Chihuahua se conformó algo así como hace 4 años, una cosa así. Nos conjuntamos varias personas para trabajar por la lucha, para trabajar, hacer caminos de incidencia política, modificaciones legislativas y sobre todo para acompañar a mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que abortan. Entonces, estamos trabajando por la justicia reproductiva, porque abortar es una de las múltiples decisiones reproductivas que las personas pueden tomar, y en ese sentido, pues bueno, caminamos, creamos procesos, acompañamos casos emblemáticos, acompañamos a las mujeres, brindamos información, pero también abordamos, yo particularmente me especializo porque la asamblea trabaja con 3 ejes fundamentales. Uno es el acompañamiento a niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar que abortan. Otra es la incidencia política. Esta tiene que ver con este trabajo no tan importante que tiene que ver con todas las herramientas y el piso jurídico y todos los mecanismos que ya están definidos en nuestro marco legal, pues que los instrumentemos, pero que las instituciones, especialmente salud, educación, los lleven también adelante, ¿no? Que los lleven a cabo. Esa es la incidencia política, que echemos a andar lo que ya se ha construido, y lo pendiente, desde luego, ¿no?, que tiene que ver con las modificaciones legislativas. A eso se dedica Asamblea Marea Verde Chihuahua, y a eso nos dedicamos, nos hemos especializado, pero que, como te comentaba, la justicia reproductiva no solo tiene que ver con el aborto, tiene que ver con atender violencia obstétrica, con muerte materna, tiene que ver con la distribución pareja, pues la distribución suficiente, ¿no?, de métodos anticonceptivos, también tiene que ver con la difusión de los derechos sexuales y reproductivos y con la reproducción asistida. No es un abanico como muy y con la conciliación de la vida laboral con la vida reproductiva, es decir, que las decisiones reproductivas que cada una toma no necesariamente determinen tus posibilidades de desarrollo. Es decir, si el proyecto de vida tiene incluido que tú quieras seguir estudiando, que te quieras dedicar específicamente a algo, que tus decisiones reproductivas no estén obligadas a determinar el rumbo de tu vida, ¿no? O sea, que no sea, por ejemplo, el ser mamá o no serlo, o tener que interrumpir un embarazo porque no tienes posibilidades económicas, porque tu trabajo no te permite crear un hijo más. O sea, lo que esté como limitando tu capacidad de decidir, porque finalmente eso es lo más importante, ¿no? O sea, la lucha por la justicia reproductiva tiene de fondo, ¿no?, esta posibilidad de decidir. Por eso es por el derecho a decidir, ¿no? Se ha hablado mucho de que decimos derecho a decidir por entrar en una suerte como de analogía para no decir las cosas claras, sí, cuando finalmente no. O sea, decidir implica todo este abanico de cosas que te comento, y pues finalmente nosotras no estamos como para nosotras brindamos información para que todas esas decisiones se tomen con información suficiente, que esta información sea verídica, sea objetiva, sea de carácter científico y sobre todo que sea laico, es decir, que no esté motivado por los prejuicios de personas, de personal médico, y que solo, única y exclusivamente tenga que ver con los deseos, los anhelos, las posibilidades de desarrollo y pues con lo que en ese momento a la
persona, la mujer que decide o que cruza, no por la toma de una decisión en materia reproductiva, lo puede hacer sin que nada de lo que está a su alrededor influya, sino nada más su decisión. Ese es nuestro trabajo desde Marea Verde Chihuahua. A eso se dedica esta asamblea. ¿A qué crees tú que se deba que no tenemos la información suficiente para entender? A veces nos pintan nada más la lucha en cuestión al respeto a decidir tu propio cuerpo sobre el aborto, en particular en este tema. Y no tenemos la información tan amplia como nos la acabas de dar tú. ¿Por qué? ¿A qué se deberá que no, o los medios de comunicación, o no sé ya quién directamente sea el responsable de no tener a la sociedad informada sobre estos movimientos? Mira, pues que haya un movimiento implica que hay un motivo para luchar, ¿no? O sea, definitivamente cuando las personas se movilizan es porque quieren reivindicar alguna causa, y la causa pues la definen las condiciones en las que vivimos. El tema por el aborto, ¿no? Empezando por ahí, que no garantizarlo, o que las mujeres no podamos ejercer nuestras decisiones, ¿no? Con respecto de nuestro propio cuerpo, nuestra maternidad, nuestra libertad, nuestro ejercicio económico, laboral, incluso de asociación en términos de pareja, ¿no? Pues bueno, pues también es una violencia, ¿no? Es una violencia institucional, es una violencia simbólica, estructural, que son violencias como que muy difíciles, ¿no? De reconocer. Si, por ejemplo, las más evidentes nos cuestan trabajo, claro, ¿no? Como las relaciones violentas y demás, nos cuestan un montón de trabajo, pues más estas, ¿no? Que requieren como muchos más conocimientos y entender cómo funciona el sistema y demás. Porque finalmente, hay quien dice que es un mito muy extendido, muy generalizado, que dice que los hombres y las mujeres ya somos iguales. ¿Qué queremos? Si ya tenemos igualdad, ya están todos los derechos. Pues sí, están plasmados en la ley, pero ahorita te comentaba, ¿no? Eso se le llama igualdad formal, ¿no? O sea, eso es una igualdad formal, eso ya estamos reconocidos en la ley, pero por eso te comentaba ahorita, los procesos de incidencia política son absolutamente necesarios, porque sí necesitamos, claro, que eso que está en la ley lo podamos echar a funcionar. Entonces, ¿por qué no se puede? Pues porque finalmente el que las mujeres podamos ejercer nuestra soberanía, porque el ejercicio de la sexualidad es un derecho también. Y es un derecho también poder ejercer la sexualidad con fines de obtener placer. Claro. O sea, el placer es un derecho. Sí. Entonces, el hablarlo de manera tan amplia es parte incluso de la batería de los derechos sexuales. Hablar tan abiertamente de esto implica que las mujeres pueden entrar en control de las decisiones que toman sobre su vida sexual. Cuando en los 50, ¿no? que surge la pastilla anticonceptiva, vino toda una revolución que cambió paradigmas, que modificó los contextos, políticamente hubo avances significativos, la proyección de las mujeres en los medios de comunicación cambió, se modificó, porque entonces estábamos hablando de una revolución sexual que obviamente le abrió un mundo de posibilidades a las mujeres, porque antes de eso, pues las mujeres ejercían su sexualidad desde el conocimiento de saber que un único contacto, deseado o no, pues podía traducirse a un embarazo, ¿no? Entonces, y que no eran como tan, porque no, y eso no ha cambiado tanto en realidad. A la fecha no ha cambiado tanto en realidad porque que hoy estemos hablando y aún colocando las discusiones, por ejemplo, en el tema del consentimiento, ¿no? Sí. Que estemos colocando el placer como un derecho, porque se reconoce una necesidad para entender el placer como una de las dimensiones de la salud física y mental. Si lo entendemos de esa manera, pues entonces podemos cada persona, ¿no? Abonarle a nuestra salud en términos muy amplios, y las personas una sociedad que entiende la necesidad del fomento a la salud mental, física, pues también abona a la salud social. Entonces, en ese sentido, es como muy importante también la difusión de esta batería de derechos, pero finalmente el gran temor
y el gran prejuicio que hace que pues no pueda avanzarse con el reconocimiento de los derechos, con visibilizar estas cuestiones que parecieran muy, que cuando lo decimos así nos pasa en todos los talleres comunitarios, cuando hablamos de cerquita, ¿no? Con la banda, con las chavas y hasta con los adolescentes, porque hoy pues eso da mucha esperanza, ¿no? El contexto hoy también nos está llevando a reconocer y hablar las cosas como son, porque se puede, o sea, ya se puede, porque hoy por hoy ya estamos como más en la disposición de hablar de temas difíciles, pero ya con una... Antes lo que esperábamos era un poco de receptividad, y eso te lo digo, o sea, a lo mejor 10 años atrás, porque yo empecé mucho antes que eso, no es un montón de años, ¿no? Pero pues lo que esperábamos era a lo mejor que alguien nos escuchara, ¿no? Claro. Y ahora no, o sea, ahora es... Sí llevamos los temas, pero ya es como que las reflexiones vienen de aquel lado, ¿no? Es como un cruce, ¿no? De reflexiones, y que hoy esta generación, esta banda ahora nueva, ¿no? Que ya trae otros bríos, no es nada más la energía, ¿no? Que la juventud representa, sino ya cómo entienden los procesos y también el contexto social que define que puedan llegar como otras consideraciones distintas, porque ya no tienen las posibilidades también de pues de vida que se tenían antes, ¿no? Y eso, pues bueno, ¿a qué los obliga? A decidir sobre lo único que tienen disponible, y es su proyecto de vida, es su sexualidad, es su cuerpo. Mariela, ahorita comentabas algo muy interesante para mí, de que ahora los jóvenes de hoy en día ya traen un chip diferente, por decirlo con palabras coloquiales, para que nos entiendan todos. Ya están dispuestos a escuchar, a entender el mensaje, a entender el movimiento que ustedes traen, todas las alternativas que ya existen para poder hacer valer nuestros derechos como mujeres. Y me sorprende que tanto hombres como mujeres ya están interesados hoy en día en saber más de esto. Claro que todavía no llevamos, bueno, al menos yo lo considero así, un camino recorrido para mejorar. Siento que va a tardar, porque viene también por cultura, por educación, pero que hoy en día ya los jóvenes estén más interesados en saber nuestros derechos, tanto como mujeres, que haya hombres que estén interesados y que apoyan también el movimiento hacia proteger a la mujer. Eso es algo bueno, porque creo que años atrás estaba muy, muy lento este proceso de que el hombre también entendiera que la mujer tiene derechos. ¿Sabes qué? Más que protegerlas, a mí me parece que están como más dispuestos a tratar de entender, ¿no? O sea, y eso también desde luego que es un avance, porque finalmente hoy tenemos a hombres que están como muy en la disposición de también entre ellos cuestionarse, ¿no? O sea, cuestionarse cómo es que ejercen las violencias. Porque no se trata, y a mí me parece que pues también también es necesario como visibilizar, ¿no? Que hay distintas posiciones que dicen, no, sí, podemos luchar hombro con hombro, ¿no? Y vamos a la par. Pero hay otras posturas que definen que no. O sea, que no, o sea, que desde luego yo sí considero que el feminismo es un movimiento de mujeres, por mujeres, que incluir voces de hombres, entonces convertiría el feminismo en un movimiento también instrumentado por hombres, ¿no? Cuando finalmente mucho de la comprensión se genera por todas las violencias que las mujeres atravesamos. Pero sí creo que hay hombres muy aliados. O sea, sí creo que hay hombres que agarran la onda, que se conmueven, que se mueven, que se instruyen, y sobre todo lo que al movimiento y a las mujeres de verdad les sirve y les funciona es que esos hombres, ¿no? Que se motivan, se mueven, se conmueven y den la discusión y cuestionen a otros hombres sobre las violencias que ejercen, ¿no? Porque todas, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? Lo sabemos porque cuando tú trabajas en una secundaria o vas a una escuela de nivel medio superior, a una prepa, pues, pues no falta que haya, que tú te des cuenta o se sepa que hay un montón de chavitas que quieren saber qué pueden hacer, porque hay un grupo
en donde se están rolando los packs, o no falta quien esté como tomando fotos sin consentimiento de las chavas y las esté rolando, ¿no? Sí. O sea, entonces hay una suerte de indefensión que generalmente es una de las cosas que en esa capa, ¿no? de chavas, ¿no? De adolescentes, es una preocupación permanente, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, es que sí hay mucho chavo, ¿no? Adolescente, joven, dispuesto ya como a cambiar, pues bueno, también está como a cuestionarse, a reflexionar, que está aliado, que se mueve, pues ahí es donde pues los aliados pueden comenzar a funcionar, ¿no? O sea, no entrarle como a esa dinámica y sobre todo a no ejercer como estas masculinidades que se aprenden desde niños, ¿no? Y no porque las mamás las enseñen, ¿no? Porque mucho también es un mito también muy extendido y que también al que se suele recurrir, ¿no? De muy fácil forma a decir, no, pues es que si hay machos es porque así los crearon en su casa, y la verdad es que no, o sea, los machos no le pertenecen a sus mamás, son del sistema. O sea, si tienes formas de organización y de convivencia desde el kinder, la primaria y la secundaria, en los trabajos, en los medios de comunicación que te están diciendo que las mujeres son un objeto y que las puedes usar y que es más chido el que es más macho, más hombre, quien más chavas tiene, y luego entra una competencia sobre todo entre los adolescentes, a ver quién tiene más encuentros sexuales con las chavas y todo esto, pues entonces finalmente eso escapa, ¿no? Al cuidado y a los consejos de las mamás, ¿no? Entonces los machos no son de sus mamás ni de las mujeres que conviven con ellos, son parte de todo un sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los aliados existen, hay muchos que han facilitado desde todo, o sea, reformas legislativas que están en las instituciones, hay maestros que son empáticos, sensibles, que acompañan, ¿no? Que acompañan de una forma muy cercana, ¿no? También de mucho respeto a las adolescentes, que orientan a sus alumnos varones, pero pues no, desgraciadamente no son la mayoría, y ahí es donde esos aliados pueden entrar, ¿no? Me parece. Creo que no tiene edad, ahorita que mencionabas lo de las chicas de la secundaria, que estamos hablando de las mujeres adolescentes. Creo que el maltrato hacia la mujer no tiene edad. Puede ser desde la niña, la adolescente, la mujer madura, la mujer tercera edad. En general, la mujer sufre de una u otra maltrato. En diferentes, hay maltrato físico, maltrato verbal, no sé, psicológico. Y a veces no sabemos, Mariela, identificar también el maltrato. ¿Por qué te digo esto? Hace poquito platicaba con un amigo con respecto a cómo desde que estamos embarazadas y dicen, ¿qué va a ser, niño? ¡Ay, qué bueno! Porque no va a sufrir tanto. Y cuando uno dice, es niña, uy, pobrecita, le tocó ser mujer. Ya desde ahí ya estamos entrando. Todo lo que va a sufrir. Todo lo que le toca sufrir a la mujer. ¿Por qué todavía en el 2022 seguimos escuchando este tipo de frases de la familia, de los amigos, de la vecina, de que pobrecita, es mujer, le toca sufrir? ¿Por qué? Pues porque las violencias todas siguen prevaleciendo, es lo que tú comentabas ahorita. Hay tipos y modalidades de violencia, o sea, los tipos son estas que tú comentabas, ¿no? La física, la sexual, la emocional, la patrimonial, la económica, ahora la digital. Las modalidades se definen a partir del espacio donde se ejercen. Hay una violencia comunitaria que, por ejemplo, es cuando tú vas en la calle y te están acosando, te chiflan, te dicen patanería y media, y o sea, que te hacen sentir verdaderamente incómoda, ¿no? Esa es una violencia comunitaria, ¿no? Porque se ejerce, porque estás ocupando el espacio público, y realmente lo que se está reafirmando a través de ese ejercicio de violencia, esa violencia es el ejercicio de poder que tienen los hombres para estarte señalando que el espacio público no es tu espacio.
porque las mujeres deberían estar en su casa. Entonces, está el comunitario, está el laboral, ¿no? En donde a lo mejor prevalecen más otro tipo de violencias como el acoso y el hostigamiento, ¿no? El acoso sexual, el hostigamiento laboral, ¿no? Porque está el laboral, está el espacio doméstico, está el institucional, está el escolar, o sea, esas son modalidades, ¿no? Las modalidades las define el espacio. Pero hay otras que también son muy subjetivas, ¿no? Son muy subjetivas y que pues también. Pero las violencias están y sigue prevaleciendo, y esa sensación de que si tuviera yo un hijo varón no batallaré tanto en la vida, ¿no? Y ay, híjole. Pero finalmente esas expresiones que tú comentas sí determinan cómo somos, o sea, de hecho ya cuando nacen, ¿no? Los niños, las niñas, primero la etiqueta de decir es niño, es niña, porque no sabemos si va a ser una persona trans o una persona no ya binaria, ya estamos, sí. O sea, asignando desde algo que se llama heteronorma, ¿no? Que nos pone en un binarismo, ¿no? Que son 2 cajitas nomás, y desde ahí debemos vivir, ¿no? Y se construye. Entonces, desde ahí como que se construye, ¿no? Lo que vamos a hacer. Empezando desde ahí, pero si tienes a un niño en brazos es distinta, ¿no? La disposición de su papá. Si es una niña tiende a abrazarse más, porque se asume que requiere protección, ¿no? Y al niño el trato es como más despegado, ¿no? Emocionalmente eso también impacta, ¿no? Esto que los hombres tengan esta dificultad como para expresar sus emociones, viene también un poco el desapego emocional con el que son tratados, ¿no? Desde niños. Entonces sí, es como las violencias siguen prevaleciendo, a pesar de que hoy tenemos múltiples herramientas, tenemos un montón de cosas que podemos usar. A veces es muy difícil porque también la violencia tiene un objetivo. Se ejerce con una finalidad, y es que las mujeres sigan estando al servicio de quien conviven, ¿no? O sea, sigan, y la violencia tiene también como objetivo impedir el pleno desarrollo de las mujeres. Y finalmente es impedir todas las posibilidades de desarrollo de las mujeres, es porque se sigue considerando que las mujeres tienen que estar al servicio de alguien más, ¿no? Que generen cuidados, que generen trabajo doméstico, que sigan sosteniendo el sistema económico sin remuneración alguna. O sea, no es casual, pues, ¿no? O sea, si nos ponemos como a analizar, porque, mira, suponiendo, vamos a hablar de una relación entre 2, ¿no? O sea, una relación de hecho, que no sea matrimonio, suponiendo. Sí. Porque un chavo, ¿no? Que tiene de novia una chava, ¿por qué estaría como acosándola y celándola? Pues ahí es el ejercicio, el cuidado del ejercicio de su sexualidad, es que le ofrezca, ¿no? Encuentros sexuales única y exclusivamente a él, ¿no? O sea, nada más, y que esté disponible, y que y se generan conflictos cuando eso no necesariamente es tan posible, ¿no? No hay tanta posibilidad. ¿Y qué es lo que impide la posibilidad? Que la chava esté haciendo actividades que ella quiera hacer, ya sea que vaya a la escuela, ya sea que vaya a trabajar, ya sea que se encuentre con sus amigas. Entonces ya empieza como este rollo de ir cortando las redes, de ir limitándole la posibilidad de que ella haga cosas, ¿no? O sea, de que si la chava, por ejemplo, le gusta bailar y sus ensayos son de tarde, pues que empiece como este rollo de la manipulación emocional, de decirle: es que nunca estás conmigo, es que me dedicas muy poco tiempo, es que yo no soy tan importante en tu vida. O sea, todo eso es violencia emocional, ¿no? O sea, porque también existe esta idea de que si no te pega, o sea, no es violencia. Pero también los mecanismos, o sea, pero es que también eso sí ha avanzado, la forma en la que se ejerce la violencia, ¿no? O sea, se ha especializado y se ha sofisticado tanto, porque sí se ha generado socialmente una condena sobre el hombre que le pega a una mujer, que ya es difícil que veamos a un hombre en la vía pública o en la casa que sepamos de un marido golpeador. Es difícil. Bueno, cada vez menos. O sea, cada vez menos vemos ese tipo de hombres. Pero han cambiado, se ha modificado el ejercicio de la violencia física, que sigue existiendo, o sea, híjoles, hay casos brutales, que sigue existiendo, pero ahora se ha como trasladado a que hay formas de violencia emocional que son como más intensas, o sea, que son más intensas, y que como no se ven, como no son visibles, sus afectaciones son más profundas
y son más a largo plazo. Porque te pueden minar o acabar de manera definitiva con tu autoestima, Claro. pueden hacerte perder oportunidades valiosas para tu desarrollo, o sea, el daño es tan grave que dependiendo, bueno, ya a partir de, porque esta es la otra gran parte, o sea, si finalmente logras como entender que estás en medio de una situación de violencia que es emocional, que te está haciendo daño, ¿no? De manera física, porque este tipo de violencia, la emocional, que a mí se me hace de las más brutales, a mí me parece de las más brutales, porque además te afecta físicamente. Una mujer que está padeciendo este tipo de violencia se enferma, adquiere, empieza a padecer enfermedades psicosomáticas, o sea, esas que te duele la panza sin razón alguna, siempre estás cansada, te tiras a la depresión, etc. O sea, te acaba, te agota, te consume en todo sentido. Entonces, y vas al médico y te atiendes y eso no pasa, o sea, por fortuna, o sea, eso pues pudiera no entenderse, pero luego si vas con el médico y este médico tiene perspectiva de género y entiende los procesos médicos como lo que son y entendiendo la violencia como un factor habilitante para el desarrollo, un factor habilitante para el deterioro de una mujer, cuando padece violencia, entonces ese médico pues ve que en su expediente médico va por depresión un mes y que al otro mes va porque tiene males en la panza y se le inflama, así que todo eso, y luego al otro mes va porque tiene un cansancio crónico y luego después porque le duelen las rodillas. El conjunto de cosas determina que esa mujer está padeciendo violencia. Entonces hay una serie de mecanismos, una cosa maravillosa, ¿no? Que se llama NOM 046, que es una norma oficial mexicana, ¿no? Que se dedica especialmente para atender violencia. Entonces, violencia y entre sus diversas modalidades, la violencia sexual, pero finalmente se puede terminar a través de un expediente clínico y los médicos y el personal médico pues está facultado como para referenciar a una mujer que lo padece y que la atiendan, porque pues es definitivo y necesaria la atención a la salud mental en ese momento cuando no se ha escalado a la violencia física, porque precisamente el conjunto de violencias cuando no se atienden avanza. O sea, cuando a ti te ponen una golpiza, o sea, cuando, bueno, a ti no, perdón, o sea, digo, a mí no, pero cuando a una mujer le pegan en su casa, pues no empezó el sujeto que le lastimó pegándole, o sea, sí, pudo haber sido el hombre más encantador y maravilloso del mundo. Aparentemente. De hecho, también los agresores cuando ejercen ese tipo de violencias, ¿no? De baja intensidad, pero por periodos prolongados, por tanto tiempo, suelen tener una cara frente a la sociedad de hombres encantadores, de magníficos proveedores, que son súper tranquilos, porque lo que se ve es esta parte, ¿no? Del ciclo de la violencia que se llama luna de miel, donde te tratan como reina, te llevan a cenar, te dan regalos, te llevan a la playa y que las vacaciones soñadas y todo, ¿no? Pero es esta parte del ciclo de la violencia que es que se presenta el conflicto, se acumula el conflicto, la tensión, el conflicto estalla y luego el conflicto estalla y llega de forma brutal, ¿no? Y luego ya hay una etapa nuevamente de luna de miel que hace reconsiderar a la víctima que se quede, porque pues que se quede, que lo perdone, empieza a hacer sus propias valoraciones, se queda y nuevamente el ciclo comienza de nuevo. Entonces, es muy difícil porque son todos estos elementos los que impiden, porque luego también sigue generándose y sigue prevaleciendo la idea del valor de una mujer a partir de la relación que tiene, o sea, si hace funcionar su matrimonio, si tiene hijos, hijas, también la dependencia económica es un factor importante, si no los tiene, pero ya comparten y sobre todo es algo que se da mucho en este momento, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Si comparten una casa, ¿no? Que compraron en conjunto, porque cada vez para las personas más jóvenes es más difícil todavía adquirir vivienda, ¿no? Más que una generación atrás, entonces que ya viven juntos, o sea, como que se compromete lo que se ha construido, entonces ya es muy complejo, ¿no? O sea, por eso la violencia de género es tan importante atenderla, porque
también determina mucho lo que socialmente se vive. O sea, una mujer que padezca violencia no padece violencia nomás ella. O sea, y eso hay que entenderlo en términos amplios. O sea, la violencia de género es como un monstruo que tiene muchos tentáculos y afecta a todas las esferas de la vida social, porque ese tipo de mecanismos también afectan las posibilidades de desarrollo de las mujeres, no solo porque ellas quieren hacer lo que quieran hacer, es porque no están posibilitadas mientras se vive violencia de tener un trabajo, de ser económicamente activas, de ser como muy generadora de procesos, de recursos económicos. O sea, hay muchos factores que socialmente, es más, la violencia de género, o sea, y esto, pues ya si hablamos como en términos como muy elevados, la violencia de género determina el crecimiento y el desarrollo social y económico de las naciones. O sea, la Organización de Naciones Unidas determina la tasa. Hay una tasa de género para medir su crecimiento a partir de cómo trata a las mujeres. O sea, hay diversas lecturas, indicadores, encuestas, mecanismos y estadísticas que registran, ¿no? Cómo cada país trata a las mujeres, y por eso es que la violencia se tiene que atender. Mariela, ahorita comentaba sobre que el avance se ve. Uh-huh. No como quisiéramos, pero sí se ve. Que cada vez son menos los hombres que golpean a sus parejas. Y yo me pregunto, ¿no será que cada vez somos más las mujeres que no nos atrevemos a decir cuando sufrimos alguna violencia? Física, sobre todo, porque te mencionaba al principio, a veces da vergüenza. Cuando no debería de suceder, ¿no? Al contrario, es como, ¿por qué voy a permitir que me golpees? Uh-huh, claro. ¿Por qué? O sea, no encuentro, pero a veces nos da pena ir con la familia, con el amigo, con alguien, porque luego también está esta versión de, es que algo has de haber hecho. Uh-huh. Es que tú lo provocaste. Él solo lo único que hizo fue defenderse. Entonces ya mejor uno prefiere a veces no decir sobre ya sea maltrato físico o maltrato psicológico, pero ¿no será que más bien no nos atrevemos a hablar? Mira, yo creo que sí más que atrevernos a hablar, a mí me parece que se ha mudado porque también pues hoy, no más que antes, también no solo la sanción social, no, de reconocer a un hombre como golpeador pesa, ¿no? O sea, ya hay también, o sea, en los trabajos, en los lugares, o sea, por ejemplo, si remitieron a un hombre por violencia familiar, ¿no? Pues bueno, eso se queda en su acta de no antecedentes policiales, ¿no? ¿Antecedentes penales? No, los policiales son cuando te lleva la policía, llega la municipal y te lleva. Esos son los policiales porque es una esfera municipal. Ajá. Los penales son cuando ya hubo vinculación a proceso, okay, y ya hay una sentencia, ¿no? Eso sí son los penales. Sí. Pero eso ya tiene que ver, hay empresas, ¿no? Que ahora ya toman como criterios importantes eso para la evaluación y la contratación de algunos hombres. O sea, es decir, sí hay efectos prácticos y concretos, ¿no? Ahora para quien es un agresor, y más un agresor confeso, porque se sabe, ¿no?, que un hombre violento puede trasladar su capacidad de violentar al espacio laboral, ¿no? Pero me parece también que ahorita, como para reconocer las violencias, obviamente, mira, una mujer que padece violencia lo sabe que no está mal. Una mujer donde no es feliz, y eso a mí me parece que hay un primer indicador, porque hay muchas mujeres que se lo cuestionan, o sea, que la están pasando mal con una pareja, que las hace sentir mal, que no se sienten contentas cuando hasta en tus primeras citas, ¿no? O sea, que no las disfrutan tanto, que hay algo como que no les gustó, y luego después como que eso que no les gustó escaló, y como, o sea, una mujer sabe cuando está padeciendo violencia. Porque la violencia, esa es una de sus características, tiene afectaciones. Entonces, lo sabe. Pero ¿cómo lo trasladamos? Mira, hay también, por ejemplo, en todas las formas de violencia, ¿no? O sea, siempre hay como una intención de culpar a las víctimas. Siempre. Y ahorita tú lo mencionabas con varios ejemplos. Por ejemplo, cuando hay una denuncia por acoso
¿no? O por violencia sexual, por violación, suponiendo. ¿Qué es lo que primero que se piensa? Que quizá la chava está exagerando, que no era para tanto, que no fue como ella cuenta, sí, que pues algo le quieren sacar, que lo quieren perjudicar, que en fin. O sea, hay una tendencia a no creerle a las mujeres, sí, y a defender a los agresores, porque se parte del hecho de considerar que las mujeres mienten, que no son merecedoras de confianza y que no son capaces de conducirse desde la verdad. Y eso es como de esos prejuicios que se tienen tan metidos y o sea, que se tienen tan adentro. Tan arraigados. Tan arraigados, sí, tan adentro, que es parte casi como de una cuestión muy compleja que hay que desmontar. Desde luego que cuando cuando le agarras la onda a este rollo, pues por supuesto que te lo cuestionas y lo reflexionas y te planteas, o lo dices y luego te devuelves a decir, sí, caramba, ¿qué fue lo que dije? ¿No? Entonces, pero finalmente está tan arraigado que también es un prejuicio que motiva las decisiones de los tomadores o sea, de los operadores de la justicia, jueces, ministerios públicos. O sea, ellos están suponiendo un ministerio público que abre una investigación, pues no la abre desde la consideración de comprobar el hecho de la víctima, la abre desde la consideración de demostrar que la víctima está mintiendo. Sí. Entonces eso ya de inicio, y eso es solo un ejemplo, sí, de los muchos que pasan, por ejemplo, como tú lo comentas, ¿no? Entonces hay una tendencia a no creerle a las víctimas y proteger a los agresores, pero eso tiene que ver con esta consideración de que los hombres sí generan cosas, o sea, sí generan un prestigio, una trayectoria profesional, sí tienen, ¿no?, valores que cuidar, y las mujeres no. Entonces, por eso también, en otros términos, a las mujeres les cuesta tanto, ¿no?, construirse una carrera, que sean valoradas en su trabajo, o al menos no lo son tanto como los hombres, pero en los espacios laborales también hay otros tipos de violencias como que también son muy específicas, ¿no? Como este hecho, por ejemplo, de que tú puedes ser bien innovadora y traer un montón de ideas y ponerlas en la mesa y que nadie te pele, pero van a reconocer tus ideas cuando las diga un hombre. Ah, claro. Entonces, o esta cosa, ¿no? Tú puedes ser súper experta en un tema, y va a haber un hombre que aunque ni siquiera conozca el tema, te va a decir su apreciación y te va a querer instruir sobre el mismo. Sí. Hay un libro bien maravilloso que se llama Los hombres me explican cosas. Bueno, o sea, que te quieren tratar de hacer entender algo, a lo mejor hasta en cosas que una es experta, ¿no? Claro. Entonces, pues me parece que un poco por ahí va, ¿no? O sea, mira, te digo, las mujeres que le padecen algún tipo de violencia lo saben. Sí. Pero ¿cómo podemos saberlo quienes estamos afuera, ¿no? Una mujer que eventualmente salía, que sabemos que le gusta salir a divertirse, a bailar, a convivir con amigas, si tiene una relación y de repente ya no sale tanto, o de repente ya no sale a los sitios que a ella le gustaban, que cambia drásticamente de forma de vida, que sus gustos se modifican a una cosa que no tiene lógica ni sentido. O sea, si le gustaba ir al antro y de repente ya nomás sale a tomar café, uh-huh, y a lugares que no sean como muy, con mucha gente, pues de donde vaya mucha gente, de repente que a ella le gustaban ciertas cosas, ver, no sé, películas de acción y de repente ya no, ahora ve puras. O sea, cuando los gustos también se van como modificando tanto. Claro, hasta la forma de vestir. De vestir, sí, ¿verdad? De vestir, exactamente. O sea, ella en sus gustos, en sus aficiones, sí va reduciendo su actividad con los amigos, con las amigas, deja de repente tener amigos, que de repente toma decisiones como que cuando siempre ha sabido o ha tenido, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, interés por los temas de comunicación, y de repente ya no, o sea, ya decidiste que ya no, que lo que vas a hacer en ese tema es como que más de bajo perfil. O sea, esas consideraciones como tan rápidas a partir, sí, como en el encuadre, ¿no?, de una relación, eso es una súper mega red flag. O sea, hay que tomarlo en cuenta, hay que acercarse a esa mujer, como ver qué onda.
Claro. Porque desde luego que vamos a cambiar, somos personas, ¿no? Las personas cambiamos a lo largo del tiempo, hay experiencias que nos hacen ver las cosas desde otro punto de vista, desde luego, o sea, y cambiamos y conocemos y leemos y conocemos de otras personas, y desde luego que vamos a cambiar, ¿no? O sea, eso, pues no vamos a ser siempre las mismas, ¿no? Sí. Pero cuando se da todo dentro del contexto de una relación, hay que estar como muy cercanas. Y ahí viene la otra gran complicación. Las mujeres que padecen violencia, el mecanismo es tan sutil, hay tanta manipulación, las herramientas que existen para las mujeres a lo mejor no son tan accesibles en tanto están en la relación. Y tanto es el poder y el control que ejerce el agresor sobre ellas, que es muy difícil que pidan ayuda. Y aun cuando pueden salir, aun cuando salen, existe un riesgo muy grande de que vuelvan a caer, con el mismo agresor o con otro. Y no es porque la mujer esté dañada, no tiene nada que ver con eso. Es porque de algún modo u otro, este sistema a los hombres les genera privilegios para poder ejercerlos y ejercer poder sobre una mujer. Entonces, el tema es, sí, a veces se puede sola, pero cuando las mujeres pueden solas es porque son casos excepcionales. Mayormente necesitan ayuda. Mariela, y entrando a un tema con respecto a lo que estamos platicando, pero más fuerte, porque todo lleva, como decíamos, una escalerita, vamos de menos a más. Ya estamos pasando alguna situación de violencia con la pareja, específicamente con la pareja, física, como te decía, o psicológica, pero va de menos a más. ¿Qué tan importante es poder pedir ayuda y acercarnos a gente como tú o algún movimiento como en el que tú estás involucrada para pedir ayuda antes de llegar a lo lamentable y a lo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo y en últimos momentos más, que es el feminicidio? Y que nos damos cuenta que es realizado por la persona que decía amarte, por la persona que estaba ahí contigo, el que te apoyaba, el que te amaba y al que tú le entregabas también, como dices ahorita, todo. Cambiaste, transformaste tu vida por esa persona y es quien te quitó la vida. ¿Por qué? ¿Por qué estamos todavía tan, a pesar de ver tantos casos, seguimos igual? Seguimos en esas relaciones donde sabemos que podemos terminar como muchas chicas que hemos escuchado últimamente que terminan su vida a manos del hombre que decía amarlas. Porque no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Es que esa es la gran trampa. Mira, esa es como la gran trampa, o sea, ese es como el hoyo negro que nos absorbe. Es que no lo sabemos. Mira, nos han enseñado y hemos sido criadas e incluso nosotras nos hemos impuesto de manera deliberada, a veces consciente, a veces inconsciente. Nos hemos hecho tolerantes a ciertas manifestaciones para poder convivir. Ahora sí que por convivir. Pero también, por ejemplo, ¿no? Aun cuando somos mujeres conscientes, maduras, que tenemos un proyecto de vida, que tenemos vida propia, ingresos propios, que tenemos mecanismos como para saber que tenemos la seguridad suficiente como para saber que no vamos a tolerar, ¿no? Esa determinación para saber que no vamos a tolerar situaciones que no queremos, ¿no? O sea, no, aún a pesar de eso, o sea, existe la posibilidad del feminicidio. Aunque tengas una relación, bueno, desde luego que sí hay relaciones muy violentas que necesariamente terminan en eso, ¿no? O sea, es muy fácil de reconocer el riesgo. Pero hay muchas mujeres que pasan por un tipo de violencias que, como tú comentas, escalan. Pero hay muchas otras en donde no hay forma de saber. Y eso también tiene que ver, o sea, también es un poco lo que comentamos ahorita, hay una tendencia importante como a culpar a la víctima. Mira, hace 3 días, se cumplió un aniversario más del asesinato de una doctora, Raquel Padilla. Ella era una antropóloga investigadora de la Escuela de Antropología en Sonora. Era una mujer especialista en los estudios yaquis y bueno, no así, ¿no? Una mujer de un perfil
relevantísimo. Murió a manos de su pareja, o sea, su pareja de 15 años. O sea, ella era la pareja más amorosa del mundo. Entonces, y fue como un punto de inflexión que nos llevó a reflexionar por qué. O sea, si se supone que una mujer que es feminista, que sabe, que está como empoderada y todo, finalmente termina así, entonces, ¿qué nos falta? Es que finalmente no lo entendemos. O sea, la sociedad, sí tenemos entendimiento de la violencia de género, pero hemos entendido cómo nos afecta la violencia de género a las mujeres, pero es en mucho menos grado hemos tratado de entender a los agresores. Entonces, y en ese sentido, ¿no? Al que es capaz de matar, ¿no? O sea, y en ese sentido me parece que pues tú puedes ver una relación perfectamente estable, puedes ver un cuate muy equilibrado, pero un día se le sale un tapón y la mata, o sea, claro. Y la mata sin haberle pegado nunca antes, sin haberle controlado sus gastos, ¿no? Sin haberle cuestionado por qué compró una propiedad, no. Entonces, sí hay cosas que sabemos y hay cosas que no. O sea, hay mujeres que viven una relación de violencia, pero también hasta eso se ha convertido en un cliché y en un estereotipo. Ese estereotipo que dice que una mujer está en una relación muy violenta y que está esperando, ¿no? Está latente la posibilidad de que la maten algún día. Desde luego que eso existe y desde luego que al atenderlo a esas mujeres hay que o refugiarlas o llevárselas lejos, o sea, generarles una ruta de escape, y sí hay redes que hacen eso, desde luego. O sea, sí existen esos casos, pero son los menos. O sea, las violencias pasan por distintos estadios que son menos sutiles, o sea, que son más sutiles, pero hay que voltear también a ver cómo es otra parte, porque también hay a mí me parece importante como voltear a verla, porque luego también hay como una creencia que dice que cuando los hombres en tanto son seguros de sí mismos, que no tiene, o sea, que son hombres como seguros de sí mismos, no son violentos, y sí lo son. Sí lo son. Entonces, es decir, no hay que perder de vista que la capacidad de ejercer violencia tiene dos cosas fundamentales. Uno, la relación de poder. Quien puede y tiene privilegios para ejercer poder, los va a ejercer y es muy proclive a violentar. Entonces, si los hombres de manera regular siempre han acumulado más privilegios que las mujeres, o sea, eso existe. A lo mejor hay mujeres que podrán ser sumamente privilegiadas, haber nacido millonarias en familias que son muy acomodadas y tengan acceso a capitales culturales que les den un montón de herramientas, pero pues también son casos muy excepcionales, sí. ¿No? Entonces, no es el grueso, ¿no?, de la población. Pero sí, pero pues el asunto es ese, ¿no? O sea, hay una relación de poder. Y esa es la primera característica de la violencia. Cuando alguien dice, pues es que me estarán violentando, no, es que si te está ejerciendo poder para hacerte cambiar de opinión, para influir en tus decisiones, desde luego que se te están ejerciendo violencia, porque sí. te están obligando a hacerlo desde el poder que pueden ejercer sobre ti. Y por otro lado, la otra gran característica de la violencia es que la violencia siempre causa, siempre tiene consecuencias y causa afectaciones sobre quien la recibe. Eso también es un determinante para saber que alguien está siendo violentado. Y ahorita estamos hablando específicamente de las parejas, pero realmente también ¿cuántos feminicidios hay? De que aparentemente no resueltos, porque no se sabe quién cometió ese delito. ¿Realmente, Mariela, crees que hoy en día no se sabe? O sea, tantos casos virales, no nos vamos lejos, Ariadna, Devani, entre muchos otros, que aparentemente todavía no se sabe qué es lo que sucedió. ¿Será que no se sabe? ¿O que a pesar de tanto movimiento de las feministas y de tanta lucha por cero violencia hacia la mujer, sigue el gobierno o no sé a quién ponerle la medallita de encubrir todo esto que está sucediendo hacia las mujeres? Porque en vez de ser menos, cada vez son más. Y en vez de ver resultados, vemos más mujeres muertas en la calle, ya no nada más por la pareja, sino como decíamos ahorita, porque ya ven a la mujer como un objeto. Se usa y se desecha. Es como normalmente están pasando todos estos feminicidios.
¿Habrá una red? ¿Tú consideras que estás metida en el movimiento, que exista una red que encubre todas estas personajes que llevan a cabo todos estos homicidios? Pues sí, o sea, bueno, sí. Hay dos tipos de feminicidio. Uno es el íntimo, que es el que hablábamos ahorita, que es con una pareja, ¿no? De hecho, o con alguien que tuviste una relación, porque luego también el terminar una relación donde estás recibiendo violencia, terminar la relación es el que te pone en peligro de muerte. O sea, no es así como que puedes sí estar padeciendo violencia y terminas la relación porque pues no te gusta, o sea, porque sabes que ese rollo no está bien, pero es el verdadero momento, ese punto de inflexión es el que te pone en real riesgo de ser asesinada. Ese es el feminicidio íntimo. Pero está este otro feminicidio y ese atiende a distintas causas de carácter social. Y una de ellas es que sí, hay muchas mujeres, por ejemplo, Chihuahua, Ciudad Juárez, es el segundo estado con más feminicidios en el país. El primero es el Estado de México. Y así como hay lugares como muy emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, se acaba de cumplir un aniversario más de la emisión de la sentencia del Campo Algodonero, que es así como que la más emblemática, donde la Comisión Interamericana instruye y obliga al Estado mexicano a tomar medidas para hacer descender las cifras de violencia de género y por ende de feminicidio al país. Pero en el Estado de México hay un lugar que se llama el Río de los Remedios, que es donde van y desechan los cuerpos de las mujeres cuando las asesinan. Entonces es muy, muy emblemático, pero ahí la característica es que las niñas, las adolescentes y las mujeres que se asesinan no necesariamente son víctimas de feminicidio íntimo. Ahí está asociado una serie de elementos como la trata, ¿no?, de mujeres con fines de explotación sexual, la violencia y sobre todo porque cuando hay un contexto que favorece tanto, hasta por no dejarlo hacen. Me comentabas, Mariela, ahorita sobre que en Ciudad de México ya hay avance también con esto en cuestión a lo de los feminicidios. En su visibilización, sí te digo, finalmente es el lugar más emblemático a nivel mundial, ¿no? Sobre la tasa, el índice tan alto de feminicidios que existe, el primero en nuestro país, ¿no? A pesar de que Juárez se convirtió como en el emblema mundial, o sea, es como si se hablara de desastres nucleares, pues lo que va a pensar la raza siempre es en Chernobyl, ¿no? Sí. Cuando se habla en cualquier parte del mundo de feminicidio, se va a pensar en Ciudad Juárez. Sí. Entonces, pero, ¿no? Pues bueno, el Estado de México, ¿no? Ecatepec, Naucalpan, ¿no? Son el par de municipios donde mayormente se registra el más alto índice. Por allá está el Río de los Remedios, que te digo, pues no es una fosa, pues bueno, es un río, pero funciona como fosa común, ¿no? Es donde son arrojados, ¿no? Porque ese río tiene particularidades específicas que también tienen que ver con cómo se lee un feminicidio, ¿no? O sea, la disposición final del cuerpo de las mujeres después de ser asesinadas por razones de género siempre son en canales de desagües, en las aguas negras, en bolsas de basura, en basureros, es decir, la disposición final también es un elemento que le suma a que los ministerios públicos, por ejemplo, cuando van a determinar si eso fue un homicidio simple o un feminicidio, la disposición del cuerpo final es la que determina que sí es feminicidio, y el Río de los Remedios es uno en donde pues ahí se desecha, ¿no?, el cuerpo de las mujeres. Entonces, pero esas son las condiciones sociales que determinan tanto que en esos municipios pues está asociado como a la actividad de algunos grupos, ¿no?, del crimen organizado, y pues también a que en un contexto en donde con tanta facilidad se asesinan mujeres, niñas, adolescentes, ¿no?, que hay tanta facilidad por la impunidad y las condiciones que genera, ¿no?, la impunidad, pues finalmente permite, ¿no? Es como una carta abierta y es como si tuvieras una mesa dispuesta para comer todo lo que quisieras, pues claro que le llegarías a todo lo posible y lo que más te guste, porque finalmente no encuentras límites ni filtros, y entonces eso también es una condición importante, ¿no? La alta impunidad en términos de feminicidio, de violencia de género, porque pues sí hay autoridades omisas, ¿no?,
pues finalmente, porque, o sea, si hay autoridades omisas, pues también habilitan, ¿no?, que esto esté sucediendo de manera permanente. Entonces, por eso la violencia de género también, cuando se atiende para su prevención, también tiene que ver con capacitar funcionariado público, policías, es decir, es como todo es toda una estructura, ¿no?, que hay que atender, porque el feminicidio como fenómeno es social, tiene características que atienden a un montón de violencias estructurales, simbólicas, con asignaturas pendientes y sobre todo con mucho de lo que socialmente se le priva a las personas también, o sea, a las carencias, a la precariedad, a la falta de empleo, etcétera. Todas esas cosas que hacen que la sociedad viva en pobreza, no tenga condiciones, todo eso también está asociado de manera muy íntima, pues, con el feminicidio. Regresándome un poquitito, Mariela, mencionabas también de que ya llevas 17 años en este movimiento. Algo así, que es una trayectoria bastante larga. Te ha tocado vivir de todo dentro de esta lucha. Y me imagino que todavía quieren lograr muchísimo más. Tal vez nosotras las mujeres que estamos fuera del movimiento y que no estamos informadas de todo lo que otra mujer hace por nosotras, por defender a todas las mujeres, han tomado en cuenta también el implementar algunos foros o algunas pláticas también, no nada más para mujeres, sino para hombres, para ayudar a entender. Tú mencionabas que no viene tanto por educación, que no es este machito porque la mamá lo hizo así. Pero entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo por la cabeza de un hombre que no alcanza a dimensionar su fuerza en cuestión a una agresión física, que se pone al tú por tú con otra mujer? Si ese hombre realmente no está dañado de la cabeza, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no es por educación, si no fue la mamá la que lo educó así, o si no vivió violencia en su casa, de que viera que papá le pegó a mamá, o que los amigos le pegan a la hermana, o no sé qué tipo de violencia, si no la vivió, ¿qué es lo que le hace entonces reaccionar así a varios hombres hacia una mujer, sin entender que un solo golpe que dé la puede matar, la puede lastimar? Si no viene de educación, si no viene de la mamá, ¿por qué pasa este tipo de circunstancias o de pensamientos en la cabeza de un hombre hacia una mujer? Lo que pasa es que los procesos educativos son complejos y en ellos participamos todas las personas. O sea, no únicamente la mamá, pero sí puede, o sea, hay entornos habilitantes, se les llama, ¿no? O sea, es decir, el entorno favorece, es como lo que te decía el Estado de México. Pero también está esta otra parte, o sea, puede no ver violencia en su casa, que ya es un super gane y un avance cuando no se ve violencia en la casa. Porque un niño que es criado en un ambiente sano y de respeto, pues genera mucha posibilidad de no ser violento. Ajá. O sea, porque la violencia se aprende. Claro, no trae la un violencia patrón. Se aprende, exactamente. Pero pues está la sociedad también. A lo mejor no pega, pero va a aprender a ejercer poder de otras formas. Entonces, el tema es complejo. Porque es muy complejo, porque tendríamos que analizar el origen de la violencia. Entonces, socialmente, y sí se puede analizar, desde luego, ¿no? Pero sí, sería materia como de todo un programa, ¿no? Especialmente para eso. Pero finalmente también, y a mí me parece este punto fundamental, o sea, me parece como muy importante colocarlo. En este país, la población que menos se atiende, la que más se desprecia, la que menos se le pone atención, la que menos importante parece para todo mundo, son las infancias. O sea, la falta de respeto, el desprecio, el desdén con el que se trata a las infancias, o sea, no tiene precedente en otro lugar del mundo. México produce pornografía infantil en una cantidad impresionante. Es a nivel mundial el país, o sea, está por encima de Tailandia y de otros destinos turísticos que tienen al turismo sexual como su principal actividad económica.
México está por encima incluso de esos países. Es el principal productor de pornografía infantil en el mundo. El embarazo, la tasa el embarazo forzado, que es el embarazo de las niñas, y el embarazo adolescente, mayormente viene y se registra de la violencia sexual que se vive al interior de la casa. Es decir, las embarazan sus papás, sus abuelos, sus hermanos, sus primos, etcétera. O sea, finalmente el asunto de la violencia sexual determina que la forma en la que nos socializamos es la violencia sexual, la medida y la norma con la que aprendemos a relacionarnos hombres y mujeres a lo largo de la vida, porque salidos de la casa, fuera de la casa, fuera de los entornos donde la violencia sexual es una dinámica de convivencia, sigue ejerciéndose a lo largo de la vida. Entonces, a mí me parece que es un elemento que no podemos dejar de lado, porque finalmente cuando hay mecanismos para poder atajar la violencia de género, atenderla, prevenirla, atenderla, sancionarla y a tomar acciones por erradicarla, pues entonces ahí hay una resistencia, porque se generan resistencias y se va a criticar a las víctimas, se les va a culpar, pero también se va a cuestionar y se va a poner mucho en tela de juicio y se va a estigmatizar y se va a violentar a las que luchan por detener el fenómeno. Claro. Por eso siempre las feministas, pues bueno, yo creo que no es necesario que aquí hablemos de que cómo socialmente somos descalificadas y somos estigmatizadas, porque finalmente son los costos de querer pretender cambiar un sistema que sabemos que de fondo tiene esas motivaciones, ¿no? Entonces, hoy sí hay, por fortuna, hoy las políticas públicas no solo consideran la construcción de nuevas masculinidades no violentas, no hegemónicas, más participativas, que se relacionen desde el respeto, ya como acciones primordiales y fundamentales también. Ya las políticas públicas ya están integrando eso y por fortuna también ya lo están integrando desde las adolescencias. Mencionaste cifras bastante alarmantes, Mariela, con lo de que México somos el país número 1 en cuestión a pornografía infantil. De producción. De producción. Y te platicaba yo que para mí, pues ya de aquí estamos teniendo un panorama diferente, porque ya cuando empezamos a ver las estadísticas, el por qué México tiene tanto feminicidio, pues empezamos a entender todo esto, y te decía, al final de cuentas no hay mucha información, o tal vez nosotros también como personas no nos interesa de repente informarnos y acercarnos a las personas correctas para ver el movimiento. Y tú decías, ha sido un movimiento muy atacado. Uh-huh. Muy atacado. No sé, tú nos platicarás ahorita si hoy en día sigue de igual de atacado, pero no me voy muchos años atrás, donde las mismas mujeres atacábamos el movimiento, ¿no? Las mismas mujeres no entendíamos y decíamos esta frase: soy mujer pero no formo parte de las feministas, porque esa feminista que anda por la calle destruyendo, que se anda quitando la ropa, que anda gritando, que anda quemando, y no entendemos realmente lo que ustedes intentan hacer por nosotros y hacer por una sociedad en general, porque no es nada más hacia la mujer. El cambio que ustedes piden es general. Así es. Incluye la niñez, incluye al hombre, incluye a la mujer. ¿Qué nos hace falta para querer acercarnos, o qué nos recomiendas tú como mujer a otra mujer de que entendamos y partamos hacia favor de este movimiento? Mira, es muy difícil entender un movimiento social, porque pues desde luego cada quien valoramos los fenómenos sociales y lo que observamos desde nuestro propio contexto. Si yo soy una mujer, por ejemplo, que medianamente no voy a hablar de mí. O sea, si por ejemplo una chava no crece en un ambiente sano, con sus papás juntos, que no padece violencia, que ha tenido posibilidades como de ir a la escuela,
que se le han satisfecho al interior de su casa sus necesidades, que pudo elegir su profesión, que pudo elegir con quién casarse, que tiene un proyecto de vida que le ha permitido decidir el momento en el que va a ejercer su maternidad, que puede viajar sola si así lo desea, que puede salir con amigas de noche, pues entonces esa mujer no tiene por qué ver, no tiene por qué darse cuenta por sí misma de que afuera hay un mundo que es complicado, que es complejo, que las violencias están al orden del día, porque no las padece. O sea, no le atraviesan, y si no le atraviesa algo, pues es difícil que lo entienda. Ahora, hay mujeres que se benefician del feminismo. O sea, todo esto que te acabo de mencionar, tener un título universitario, poder comprar, poder ir a la tienda y comprar, tener una cuenta bancaria, poder tener un trabajo que te remunere, etcétera, todo, viajar, lo que tú quieras. Esas son conquistas del movimiento feminista. No, o sea, eso las feministas a lo largo del tiempo lo han ido consiguiendo, y eso es muy representativo, ¿no?, de cualquier movimiento revolucionario, de cualquiera. O sea, cuando tú ya vives, ¿no?, a partir de los beneficios de los beneficios y las satisfacciones que te da haber conseguido o haber logrado cierto punto, cierto nivel de un estado de bienestar que se deriva de una lucha social. Por ejemplo, hoy en la polarización que vive el país, por ejemplo, se ataca al socialismo, se ataca al comunismo, hay muchos prejuicios sobre el tema, pero nadie, por ejemplo, cuestiona el origen de las vacaciones, el aguinaldo y la semana inglesa, por ejemplo. O sea, nadie lo cuestiona, las vacaciones, las pensiones, y esos son beneficios de la lucha obrera, y la lucha obrera fue socialista, claro, y fue comunista, pero nadie lo cuestiona, ¿no? Entonces se cuestiona el movimiento, pero no los beneficios. Eso es muy representativo, pues, de las conquistas por las luchas sociales. Y le pasa al feminismo también. O sea, también le sucede al feminismo. También atravesamos por ahí. Se ataca a las feministas porque se considera que somos mujeres con las que no se puede hablar, que somos violentas, que somos muy radicales. Y pues en esencia pudiera ser, ¿no? Porque no aceptamos, ¿no?, la situación, la condición de las cosas, porque sabemos que son injustas, que son injustas y que hay necesidad de cambiarlo, porque si bien hay muchas mujeres que ya se benefician del feminismo, no todas. Porque, por ejemplo, hablamos de la igualdad entre mujeres y hombres, pero ¿a qué mujeres está beneficiando la igualdad? A las mujeres que tienen posibilidades de ir a la escuela, pero sabemos que si tú tienes, por ejemplo, acceso a la educación universitaria, es porque tus papás te pueden mandar a la universidad. ¿Y por qué tus papás te pueden mandar a la universidad? Pues porque a lo mejor quizá eres pobre, pero no tan pobre, ¿no? Es decir, claro, tienes ciertas posibilidades, ¿no? Sí. Aunque sean mínimas, pero las tienes, ¿no? Entonces, pero hay muchas mujeres, hay situaciones de mujeres que viven no solo en pobreza extrema, que a lo mejor son víctimas de violencia sexual y que a causa de esa violencia sexual son mamás, que son jefas de familia. Tenemos muchas mujeres que son trabajadoras sexuales, otras que viven con VIH, otras que son trans, otras que son migrantes internas, otras que son migrantes externas. Hay muchas mujeres desplazadas por efectos de la violencia en zonas de conflicto en nuestro país y en nuestro estado. O sea, no es hablar como de territorios ajenos. Hay mujeres migrantes, es decir, hay una diversidad en el abanico social. Hay mujeres consumidoras de sustancias, por ejemplo, ¿no? Y si todas esas causas, ¿no?, si todas esas realidades sociales las metemos en un botecito así como tenemos las galletas y le movemos así, pues luego vamos a tener, por ejemplo, que hay mujeres indígenas, monolingües, trabajadoras sexuales, con VIH, que viven en entornos urbanos en donde no tienen acceso a la educación y que a lo mejor y que viven, por ejemplo, si nos ponemos más críticas, en situación de calle y que tienen diversidad funcional. O sea, claro. Sí, a eso se le llama interseccionalidad.
No, ver las problemáticas sociales fuera de este esquema binario que te decía, o somos esto o somos esto. Sí. Y si somos esto, entonces tenemos que tener estas ciertas características. Y todo lo que se sale de eso, ¿no? Es un abanico que para el Estado y la sociedad es invisible, y sobre todo si nos estamos beneficiando, ¿no?, de todo lo que la lucha ya conquistó, porque eso nos genera una situación, un estado de confort. Entonces, sí queremos, qué bueno que ya haya mujeres, de verdad. Yo celebro mucho porque sí hay muchas mujeres que dicen, sí, pues soy femenina, pero no soy feminista. O sí soy empoderada, pero no soy feminista. Sí. O yo no necesito de las feministas, porque yo todo lo que he obtenido ha sido por esfuerzo propio. Pues sí, pero sí, ¿no? O sea, porque también ahí hay una cosa de chaleganismo, que es que también es otra gran falacia, ¿no? Pero sí las mujeres tienen que trabajar de manera adicional que los hombres para conseguir lo que construyen, pero finalmente sí hubo como todo un entramado que se le construyó, ¿no?, para que pudiera ella subir esos escalones, pero esos escaloncitos queremos que los suban todas. Queremos un piso parejo. Queremos, a mí me gusta mucho un lema que tiene ahora el Mujeres para la Política, que ninguna se quede atrás y que ninguna se quede afuera. Es decir, si vamos progresando todas juntas. Vamos visibilizando a todas las mujeres, el enorme abanico y diversidad de las mujeres que somos, que hay, pero y con todas las problemáticas que nos atraviesan. Porque aún sea que su problemática sea muy compleja, muy diversa, muy particular, esa mujer, porque nos manejamos, nuestro Estado, nuestro país, se maneja en un enfoque, se cubre con el paraguas de los derechos humanos. Y todas las personas tenemos derechos humanos. Entonces, esa mujer, por muy particular que sea su situación, merece la atención total y absoluta del Estado. Aquí en Chihuahua hace muchos años, no sé si supiste, de un feminicidio muy sonado. Uh-huh. Tal vez en aquellos entonces ni siquiera lo llamábamos así, como tal, ¿no? Como feminicidio. Pero fue de un locutor muy famoso aquí en Chihuahua y una niña, porque tenía 15 años, apenas 15 años, una adolescente. ¿Tú crees en esos entonces aparentemente se hizo justicia? Porque este chico estuvo detenido. Todo se hizo bastante viral, a pesar de que no teníamos las redes sociales como las tenemos ahora. Fue súper juzgado, tachado, no nada más él, sino la radiodifusora a la que él pertenecía. Todos los que pertenecían a Radiorama fueron señalados como tal. Fueron juzgados como locos todos los trabajadores. Y aún así, de que estuvo preso, ya cumplió su condena. Tengo entendido que él ya salió, ya es libre. ¿Hay avance? ¿Tú crees que hay avance en cuestión a los feminicidios? En esos entonces él estuvo preso, ya cumplió. Pero creo que son de los pocos feminicidios que se han escuchado, al menos aquí en Chihuahua, donde hubo alguien preso, donde hubo un responsable. Uh-huh. ¿Hay avance? Porque yo siento que sabemos de muchos feminicidios, pero no de los responsables, y no que estén dentro de la cárcel. Así es. Fíjate que sí recuerdo perfectamente el caso, como muchos otros. O sea, también cuando me preguntas que si hay avance, es también muy pertinente considerar desde dónde partimos. Y sobre todo no perderlo de vista para saber en qué estamos retrocediendo. Porque cuando hay avances también implica que va a haber retrocesos. Y en ese sentido, cuando la denuncia contra el feminicidio se instaló, hace algo así como 25 años, cuando se instaló aquí en Chihuahua, hubo muchos casos emblemáticos que acudían a la mediatización, ¿no? Muy se convertían en casos mediáticos desde la estridencia, desde la explotación del morbo, desde crear una serie como de teorías fantásticas, ¿no? Así como muy increíbles sobre el carácter, ¿no?, de las personas que siempre tenían diversas, o sea, que se colocaban como en muy diversas caracterizaciones de quien eventualmente pudiera ser el responsable del delito.
porque una de las cuestiones que muy de manera recurrente la autoridad asumía era la fabricación de los responsables, ¿no? Es decir, no había protocolos para investigar con perspectiva de género y mucho menos había una perspectiva construida desde la visión de las víctimas. Es decir, la verdad se construye en consenso, pero se construye en consenso incluidas las víctimas. Es decir, no solo quien la ve de afuera, sino la víctima desde sus restos mortales hablando y desde las víctimas indirectas. Entonces, reconocer a todas las personas que están involucradas dentro del marco de un ejercicio que cuide los derechos humanos, ¿no? Garantiza el debido proceso, pero también hacer prevalecer la dignidad de las personas aún estando muertas, porque las víctimas, aún después de ser asesinadas, claro, siguen conservando sus derechos. Es decir, tienen el derecho a la intimidad, a la privacidad, de que su caso, su asesinato no se convierta en un espectáculo mediático, y todo eso ha tenido que aprender la autoridad en ese sentido. Por eso es que hoy, de no ser que haya casos tan brutalmente ventilados como el de Ingrid, no sé si te acuerdas, claro, es aquel que llevó a la creación de una nueva ley para evitar la violencia gráfica, ¿no? Cuando se trata de víctimas de feminicidio, es decir, que no se publiquen los detalles o las imágenes, ¿no? En medios de comunicación, que no se den a conocer. Tiene que ver con el cuidado no solo de la privacidad de la víctima, sino de las víctimas indirectas, es decir, cuidar la dignidad no solo de la que falleció, o sea, de la que fue asesinada, sino en el cuidado, ¿no? También de la integridad de la salud mental y emocional de sus familias, o sea, y de la sensibilidad que deben de tener medios de comunicación y el cuidado para la no revictimización de las personas que formaron parte, ¿no? Y eso nos atañe a toda la sociedad completa. Sí hay avances en términos de haber incorporado perspectivas absolutamente necesarias precisamente para que no se construyan no solo culpables en el imaginario, porque de manera regular quienes solían ser personas que acusaban o que en quien se ponía primero la autoridad, la mirada para ser investigados, eran personas pobres, precarizadas, racializadas, trabajadores de la construcción, personas que tenían padecimientos psiquiátricos o mentales, etcétera. Es decir, se construye un agresor perfecto para una investigación que la autoridad se veía imposibilitada de poder resolver de manera adecuada. Pues te agradezco mucho, Mariela, de verdad muchísimo. Nos faltó tiempo. Está pendiente otra visita, si tú nos lo permites, para poder tener más amplio todo este tema. Yo te agradezco que nos hayas regalado un momento de tu tiempo. Aquí van a aparecer sus redes sociales para que la busquen, en caso que quieras más información, en caso que también necesites ayuda y a veces no sabemos a quién acudir, a quién hablarle. Tal vez ella nos pueda orientar muchísimo más. Te vamos a dejar sus redes sociales y, por último, algo que quieras agregar. No, pues muchas gracias, Ale, por la invitación para platicar de estos temas. Yo creo que entre más platiquemos, más posibilidad tenemos de generar nuevas reflexiones, de tratar de entender, ¿no?, al feminicidio en su complejidad y sobre todo para poner la responsabilidad en donde va, ¿no? Y es sobre los hombros de los agresores y pues tratar, ¿no?, como de generar sensibilidad y empatía con las víctimas y atender lo que es necesario y sobre todo lo que es urgente. Pues muchas gracias y chicos, gracias. Nos vemos la próxima y rápido te recuerdo nuestras redes sociales también. Nos encuentras en Facebook y en Instagram. Por esas dos redes es por donde atendemos todos tus mensajitos. Por redes privadas, por redes personales no estamos al pendiente como lo estamos en el podcast CU. Te recuerdo que te suscribas al canal también como el podcast CU y nos vemos la próxima.